aquí listos porque estamos, por supuesto, con la doctora María Elisa de Juane y hoy vamos a tocar un tema que es importante porque es un poco delicado, señales de maltrato infantil. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Hola, ¿qué tal? Sí, la verdad es que este es un tema un poquito delicado, un poquito árido, pero sí es importante siempre traerle un poquito a conciencia, ¿no? Sobre todo por el tema de lo que es la protección a la niñez, lo que es las implicaciones que pueden tener, porque al final todo maltrato tiene una repercusión en lo que es el desarrollo cognitivo, el desarrollo sexual también, el desarrollo social de los niños Ok. en su futuro Claro, y sabemos que hay, emocional. totalmente, sabemos que hay varios tipos, o sea, hay muchas personas que dicen, bueno, hay maltrato verbal y físico, pero ahorita nos vamos a enfocar en el físico, ¿verdad? Bueno, podemos ir definiendo los diferentes tipos de maltrato que pueden darse en el niño. Generalmente, tradicionalmente, cuando uno habla de maltrato infantil, solamente lo relacionas con el tema de lo que son los golpes o los traumas o los castigos físicos que puede recibir el niño. Pero el niño puede recibir una serie de maltratos o violencias que agreden o pueden lesionar su integridad. El principal o el más conocido, pues el maltrato físico, el maltrato a través de golpes, Ok. traumas, quemaduras eléctricas, quemaduras Oh, con, wow, sí, fuerte. claro, con los contactos con la corriente, quemaduras con cigarrillos, por ejemplo, le van haciendo algún tipo de lesiones, maltrato físico con golpes, correazos, incluso cortadas. A mí me tocó durante la residencia ver muchos casos de maltrato, igual cuando en los años que estuve trabajando en medicina legal también, pues ver mucho tipo de estos tipos de violencia y sobre todo ver cómo reincidían, cómo se acumulaban expedientes de Wow. maltratos hacia los niños por diferentes motivos que al final obviamente el niño pues no es responsable de las causas de esto. El maltrato físico también, bueno, los castigos físicos, las restricciones, el maltrato psicológico, que es donde preguntabas que el verbal podía ser un maltrato físico, no, ese entra dentro del maltrato Claro. psicológico o el maltrato emocional, donde a través de la denigración, de las expresiones negativas, de los insultos, que eso al final lo que hace es que repercute pues en la autoestima, en la baja autoestima, en la imagen del niño, en el concepto que puede tener el niño sobre sí mismo y este probablemente sea el maltrato más común. En mi experiencia como educadora, yo recuerdo uno de mis primeros años, había un pequeño que tenía una actitud bastante introvertida. Era un niño precioso, con raíces extranjeras. Entonces, este niño, por ejemplo, en las clases no rendía bien, se notaba que estaba en un estado de desnutrición. El niño también presentaba problemas de conducta, era bastante agresivo para con otros compañeritos y empezamos a notar pues que él estaba dando señales de un niño que no estaba siendo cuidado. ¿Qué señales, por ejemplo, nosotras lo notábamos en el peso del niño? El niño a veces también tenía como marcas en el cuerpo, como moretones, como decimos, en la conducta que él pues reflejaba con los amiguitos, que era agresivo, hablaba mucho de cómo se le trataba a él en casa. ¿Qué otras cosas puede uno notar que son alerta? Marcela, De un niño que está has siendo dado maltratado. un punto importantísimo. Con respecto a eso, cómo ustedes como educadores o las personas que están dentro del entorno de los niños pueden percibir cuando hay alguna amenaza. Los niños son como unas esponjitas. Ellos absorben todo lo que reciben. Si el niño recibe amor, pues va a aprender a dar amor a su entorno. Si un niño es tratado con agresividad, si es tratado con violencia, si es tratado con golpes, si es un niño que no se le enseña a expresar sus emociones de manera adecuada, pues ese niño va a exteriorizar de igual manera lo que recibe. Entonces, repercusiones del maltrato, sobre todo en aquellos que no son visibles, como el maltrato físico, el maltrato sexual, que no son visibles, los niños van a exteriorizar lo que les ocurre a través de una baja autoestima, niños que son muy introvertidos, niños que cambian de personalidad, niños que muestran un tipo de conducta o conductas agresivas. Ya en adolescentes puede haber tendencia más hacia abuso de sustancias como alcohol y drogas, o niños que también se vuelvan maltratadores. Esto vendría siendo las consecuencias. Las consecuencias del maltrato. Los niños se pueden volver incluso maltratadores o maltratadores físicos o abusadores sexuales en su vida adolescente
o en adultos. También el maltrato hacia los animales también es una forma de exteriorizar eso. Y los profesores o los cuidadores son precisamente al estar en ese contacto tan íntimo con los niños los primeros que se dan cuenta cuando algo no está funcionando bien. Golpes inusuales, moretones frecuentes, diferentes grados de cicatrización. Ok, es normal que un niño que sube, baja, trepa, se da 3 volteretas, se cae, va a tener moretones, sí, por supuesto, sobre todo en las áreas aquí en la parte donde rozan los huesos o en las piernas, porque es parte de la infancia, pero ya cuando empiezan a aparecer moretones, por ejemplo, en la espalda, en los glúteos, en la cara, o sea, que son fuera de lo común, ya te está hablando de un niño que está haciendo, puede tener signos de maltrato, cortaduras, lesiones no explicadas, aquellos niños que están recibiendo constantemente fracturas que son difíciles de explicar, que no son derivadas de un juego, de una actividad deportiva, que ya cuando la historia empieza a ser confusa, ya uno debe empezar a sospechar que algo no está bien. Y ver cómo se puede manejar esa situación. Usted como experta, doctora, en efecto, sabemos que uno, bueno, cuando está en este tipo de situaciones y como dice, uno empieza a identificarlo ya conociendo y viendo las cosas extrañas, pero ¿cómo uno podría ya sea reaccionar o qué acción es la correcta? Denunciar. Automáticamente uno ve algo que está fuera de lo común. Hay un caso que a mí me impactó mucho en la residencia y si producción me da el tiempo. Cuando estaba en la residencia me tocó un niño que llegó por una historia toda extraña que se había caído en un parque y tenía la barriga un poquito inflada. Wow. La historia no concordaba y el niño se nos fue poniendo mal durante el turno y había algo de eso que te da el sexto sentido, que tú dices algo no está bien. Al final el niño lo operamos y tenía una lesión intraabdominal muy importante que puso en peligro la vida del niño y fue derivada precisamente de una acción por un maltrato por parte de uno de los progenitores del padre. Y este niño afortunadamente se salvó. Y una de las tías, después que yo salí del turno esta noche, después de haber estado toda la noche en cuidados intensivos y la cirugía, la tía se me acerca y me dice, doctora, yo necesito hablar con usted. Lo que pasó fue, y me cuenta la historia real de lo que verdaderamente había pasado a este niño, que había sido golpeado por esta persona, pero nadie narraba. La madre negaba la historia porque muchas veces la madre o alguien de familiar protege al agresor, a la persona que está siendo el agresor en este caso, pero siempre hay en el entorno que sospecha y está más pendiente, que se esfuerce y presente la denuncia, porque al final es la integridad de un niño, o sea, un niño puede ser salvado. Este niño más adelante nuevamente fue agredido por el familiar y la vida de este niño estaba en peligro. Wow, entonces uno tenía que tomar acciones precisamente para salvarlo, y así uno se encuentra un montón de casos y de historias donde los niños lamentablemente incluso pueden fallecer por maltrato infantil o estos agresores que están mal y que al final su propósito pues acabar. Muchas veces los niños son utilizados como objetos de intercambio, objetivo de agresiones para lastimar a las mujeres, por ejemplo. Agreden a los niños o matan a los niños para hacerle daño a la exesposa o a la madre de los niños. Eso también se describe. Las agresiones sexuales. En 2016, 2018 se presentaban alrededor de 10.000 denuncias por delitos sexuales a menores de edad. O sea, a menores de edad. Y esto no es solamente... En 3 años más o menos. 3 años. Esto no es solamente agresión sexual, violación, o sea, tocamientos, cualquier tipo de denuncia o abusos sexuales. Y estos son los denunciados. O sea, estamos hablando de 10.000 denuncias aproximadamente. Las denunciadas, imagínate las que no se hacen, claro. En realidad, esas 10.000 es una proporción muy pequeña para lo que el número realmente representa. El maltrato psicológico ni siquiera está documentado o cuantificado, las físicas tampoco. A veces damos por hecho, no, una nalgada, todo locura. Creo que hay que pensarlo 2 veces en decir que una nalgada o un correazo todo locura, porque en realidad también sigue siendo formas de violencia. Creo que debemos aprender los adultos a tener herramientas más eficaces para poder corregir o educar a los niños, que no sea solamente a través de los golpes. No, y al final, doctora, la decisión está en nosotros, porque como bien lo dice, si hay por lo menos una pareja que está pasando una situación como esa y la persona, o sea, la pareja del mismo,
ya sea mujer, sea el hombre, no se atreve a poner esta denuncia, pues queda de parte de nosotros, de los que estamos cerca, ya sea amistades, otros familiares, pues que tomen la iniciativa y se haga, porque si no prácticamente se sigue viviendo en el caos. Importante también hacer énfasis en lo que es la educación sexual en los niños. Educación sexual no es para tener sexo más adelante, es para poder cuidarse, son lecciones de autocuidado. Sí, eso es importante. Poder el niño decir, algo no me gusta, me siento incómoda, esta persona me está haciendo, o me dice lo que les pueda decir a los niños. O sea, hay una alerta. Entonces hay que enseñarles a los niños a empoderarse, a tener esa seguridad, a tener esa confianza, que puedan denunciar o que puedan decirle a su mamá o a su papá o a su abuela o a las maestras. Es importante que usted mencione esto porque yo soy una... Saludos, mamá, Marcela Miranda. Yo soy muy... yo me molestaba con mi mamá porque mi mamá le decía a mi hija, desde muy bebé, ¿alguna vez alguien te ha tocado aquí y acá? Y yo decía, pero mamá, ¿qué pregunta es esa para una niña de 3 años? Mi mamá me decía, cálmate que sé lo que hago. ¿Alguna vez alguien te ha besado aquí y acá? Entonces mi mamá le explicaba a Lía, luego de estas preguntas, lo que era normal y lo que no era normal cuando una persona te tocaba. Y luego ya con los años yo me dije, no, lo que mi mamá me está haciendo es un favor, al explicarle a mi hija, porque a veces subestimamos el pensamiento de los niños o la lógica del niño y decimos, ay, es que a un niño pequeño no se le hablan de estas cosas. No, es que el tema de la sexualidad es muy incómodo, pero es necesario. Claro, es necesario, porque mi hija definitivamente a los 5 años ya tenía que saber que un beso en la boca de un extraño, es que un beso en la boca no es normal, que le toquen en sus partes íntimas no es normal, y luego en la escuelita ella estuvo en un daycare o un preescolar, y en la guardería las cuidan a los niños, y cuando los cuidan las maestras no lavan a los niños en su parte privada, eso solo lo hacen los papás en la casa. Entonces es importante porque como usted lo dice, doctora, en la sexualidad también se da un maltrato y es importante educar a nuestros hijos para que sepan reconocer el maltrato como tal. La culpa es lo que hace que el niño no denuncie, entonces se quedan con la culpa y después esto va teniendo unas secuelas en la vida adulta o incluso en el inicio de su vida adolescente o en la vida adulta, todas estas experiencias vividas en la infancia que no fueron resueltas, que no fueron sanadas, va a tener una consecuencia directa y es un círculo vicioso que vamos a seguir repitiendo. Lo mismo pasa con los golpes, no hay que educar al niño y decirle, mira, no está bien que te peguen. No está bien que te alen el cabello. Hay que enseñarles eso a nuestros niños y no está bien que tú lo hagas. Y es a través del diálogo, a través de la comunicación, a través de la confianza, a través del amor, es que se creen los lazos sanos para una vida adulta plena. Excelente, doctora. Un mensaje final para todas las televidentes que están atentas a este tema importante. Sobre todo que denuncien, ¿no? No, que denuncien, que eduquen, que enseñen confianza, que estén pendientes de todas las señales y que... lo que siempre le digo a las mamás, para que tu hijo esté bien, primero tienes que estar tú bien, con las mamás y con los papás. Claro que sí. Y los niños aprenden a través de ese ejemplo y siempre cuidar a nuestros hijos. Nuestros hijos, nuestro valor, nuestro más grande valor. Entonces, eso es lo que más debemos cuidar. Así es, gracias, doctora María Elisa de Juanes por estar con nosotros en este interesante tema. A mí me gusta, los niños de verdad. Me encanta. Que hay que protegerlos y ya lo sabes, si usted ve alguna señal de maltrato en algún pequeñito que está en su ambiente, presta atención y atrévase a hacer la denuncia que, como lo dijo la doctora, es por el bienestar del pequeño.